Estas próximas semanas vamos a estar hablando de un tema que no pareciera que tuviera razón de ser, pero en realidad es una lucha, es una batalla de todos los creyentes. Es una batalla entre la religiosidad y el cristianismo real. Es una batalla que muchas veces ni nos damos cuenta que nosotros la estamos llevando. Así que vamos a hablar durante varias semanas sobre este tema. Y vamos a comenzar leyendo un verso que está en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y dice en el capítulo 3, en el verso 5, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder de hacerlos obedientes a Dios. Y dice, aléjate de esa clase de individuos. Este es el consejo de un líder para un discípulo. Yo recuerdo haber llenado algunas aplicaciones de empleo, verlas, y generalmente preguntan a qué religión perteneces. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta? ¿Alguna idea? Seguidor de Jesucristo. ¿Está contada como una religión seguidor de Jesucristo? No. Cristiano. Si yo digo cristiano, entonces ser cristiano es una religión. Debería ser ninguna. Esa debería ser nuestra respuesta, ¿va? Y la razón es porque el cristianismo y la religión son dos cosas opuestas, como el norte y el sur, como el cielo y la tierra, opuestas. Vamos a ver algunas definiciones. Vamos a una definición de religión y me gustaría que ustedes analicen si en alguna de esas partes ustedes se sienten como parte de eso. Dice esta definición: conjunto de creencias. Una religión es un conjunto de creencias, de normas de comportamiento y de ceremonias de oración o sacrificio que son propias de un determinado grupo humano y con las que el creyente de esa religión reconoce una relación con la divinidad, ya sea con un Dios, los monoteístas, o con varios dioses, los que tienen más de un Dios. La Wikipedia lo pone de esta manera, y la Wikipedia es la enciclopedia universal. Todo el mundo quiere saber algo, vamos a Wikipedia, Google y Wikipedia. Y Wikipedia dice que la religión es un sistema cultural de determinados comportamientos y prácticas, cosmovisiones, éticas, morales, textos, lugares sagrados, profecías u organizaciones que relacionan la humanidad a elementos sobrenaturales, trascendentales, místicos o espirituales. Eso es lo que dice Wikipedia. Cuando yo pienso en religión, mi manera de resumir todo eso, religión son los comportamientos, las prácticas, ceremonias que hacemos ustedes y yo, los hombres, para alcanzar el favor de Dios, para aplacar su enojo, en algunos casos. Para que Dios no me moleste conmigo, voy a hacer tal cosa. Y esto pues es todo lo contrario, como decíamos, al cristianismo. Porque el cristianismo es lo que Dios hizo para alcanzar a la humanidad. Nosotros vemos hacia el cielo y queremos hacer cosas para alcanzar el favor de Dios. Eso es religión, si estamos haciendo eso. Porque lo que Dios hizo fue mandar a su Hijo Jesucristo
para alcanzarnos a nosotros. El cristianismo no es una religión. Los religiosos fueron los que condenaron a muerte y ejecutaron a Jesucristo. Tanto los religiosos monoteístas, que eran los judíos, como los politeístas, que eran los romanos. Ellos condenaron y sacrificaron a Jesucristo. Claro está, eso era parte del plan de Dios para que tú y yo fuéramos libres del pecado. El cristianismo es una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Con Dios, con un Dios que nos creó, un Dios que nos ama, un Dios que no nos dejó allá tirados en el fango, sino que vino personalmente en la persona de su Hijo a buscarnos. Antes de continuar, quisiera que ustedes y yo oráramos y le pidiéramos a Dios que limpiara nuestra mente y nuestro corazón de cosas que de repente nos están atrasando en nuestro crecimiento con Él. Dios, te damos gracias porque nos permitiste llegar hasta acá hoy para poder hablar de estas cosas que estamos seguros están en tu corazón. Tú no viniste al mundo a crear una religión. Tú viniste al mundo para que el mundo supiera que a través de ti nosotros podemos tener una relación con el Padre, que tú eres el camino para eso. Una relación de padre-hijos. Gracias, Dios. Abre nuestra mente y nuestro corazón a lo que vamos a leer de tu palabra, y que sea tu palabra la que nos redarguya, nos haga saber si estamos en la verdad o no. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que es el único nombre en que podemos pedirte algo. Amén. La religión no es algo nuevo. Desde el mero inicio de la humanidad, desde la creación, en todo el mundo, las personas, al no encontrar una explicación inclusive a fenómenos naturales o a lo que hay en el cielo, desarrollaron prácticas que se convirtieron en religión. Desarrollaron prácticas todos los pueblos. Ninguno se sale de eso. Tanto los taínos aquí en el Caribe, como los mayas en Centroamérica, los aztecas en México, los incas en el Perú. En África tenemos los egipcios en el norte, ¿verdad? Y en todo el África, en cada país. Crearon costumbres, ¿verdad?, religiosas, prácticas. Adoraron la creación, el dios sol, la luna, las estrellas. Los mayas tenían un dios del maíz, porque el maíz era su cultivo principal. Supongo que aquí en San Francisco de Macorís sería el dios del arroz, porque ahí producen mucho arroz. Mucho arroz. Así que todo se hizo en todas partes. En Norteamérica igual. En Norteamérica igual. Se hicieron figuras. Estas religiones vinieron a ser parte de la cultura. Y formaron tradiciones. Tradiciones que han pasado de generación en generación, y nosotros las hemos adoptado como válidas, porque vienen de mi papá, de mi abuelo y de alguien más. Las hemos adoptado, esto es válido. Y eso pues pasó por todos lados, inclusive el pueblo judío. El pueblo judío, ¿verdad?, tenían las instrucciones directas de Dios. Y aún así, esas instrucciones directas de Dios las transformaron en religiosidad. Sus tradiciones llegaron a tomar el lugar que le correspondía a los mandamientos directos de Dios. Hoy, aquí donde estamos, la mayoría de los no creyentes, si ustedes caminan por la calle central del 30 de mayo o por la avenida Independencia, de norte a sur, este a oeste,
Los no creyentes ven el cristianismo como una religión. Y ven a los cristianos como religiosos. Y es que nosotros lo hemos convertido en una religión. Nosotros hemos formado un conjunto de creencias, de normas. Normas de vestir, normas de hablar, normas de hacer las cosas, normas de comportamiento y ceremonias aún. Ceremonias. La mayoría de creyentes viven el cristianismo no como una relación con Dios, sino como una religión. Hacen o hacemos muchas cosas por tradición, Son parte de nuestra cultura. Muchas personas salvas, podríamos decir, que hoy necesitan ser salvadas de vivir un cristianismo superficial. Y cuando hablamos de superficial, me refiero que es como esa capa de barniz que le damos a los muebles. Esa capa de barniz para que se mire bonito, pero por dentro, por abajo de esa capa de barniz, no hay nada bonito. Y les voy a decir, Dios realmente quiere que todos nosotros vengamos al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos nosotros cambiemos nuestro destino eterno. Jesús vino a cambiar nuestro destino eterno. Que pasemos de muerte a vida. Que en vez de ser de los hijos de Satanás, seamos hijos de Dios. Pero también quiere cambiar tu mente y tu corazón, tu estilo de vida aquí. Ese es el deseo de Dios. Ahora la pregunta podría ser, ¿cómo sé yo? ¿Cómo sabes tú que somos un religioso maquillado de cristiano? ¿Yo soy cristiano? ¿No? Yo les voy a decir, pongan atención a un par de cosas. Número uno, ¿dónde tienes puestos tus ojos? ¿Estás poniendo tus ojos en lo que es externo, en lo que se ve? Mateo, en el libro de Mateo, capítulo 15, vamos a leer algunos versos y dice en el verso 1, se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley. Estos eran religiosos por excelencia, que habían llegado de Jerusalén. No eran 2 días de camino, eran más de un par de semanas de camino. Y le preguntaron a Jesús esta pregunta. Le dicen, ¿por qué tus discípulos desobedecen la tradición de nuestros antepasados? ¿Por qué no cumplen con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer? Y es bien interesante porque esta gente llega justo después, diríamos, del capítulo 14, y el capítulo 14 es fantástico. Ocurren cosas buenísimas. Ocurren cosas como cuando Jesús alimentó a una multitud de solo hombres. Dice que había más de 5,000 hombres. Súmale las mujeres y súmale los niños. Ahí había una pila de gente. Y ha ocurrido eso en el capítulo 14. En ese capítulo 14 es cuando Jesucristo inclusive camina sobre las aguas, sobre el mar. Y cuando llegan a Genesaret, está toda la gente esperándolo, pero un montón de gente esperándolo porque están esperando sus milagros. Y la gente le rogaba que los dejara tocar su manto, que la orilla de la ropa para ser sanados. Y dicen que todos los que tocaron el manto, todos los que le tocaron la ropa, fueron sanados. Acaba de pasar eso en el capítulo anterior y estos llegan ahí con esa pregunta. Estos individuos religiosos, líderes religiosos, se movieron desde Jerusalén para venir a hablar con Jesús, para darle el valor que para ellos tenían sus tradiciones. Por encima de cualquier milagro y calidad de milagro que Jesús pudiera haber hecho, alimentando tanta gente. Ellos estaban allí
para hacer valer sus tradiciones. ¿Cómo supieron eso ellos? Bueno, posiblemente otros religiosos que andaban en la multitud vieron a los discípulos de Jesús comer, y posiblemente todos esos 5,000 hombres, más las mujeres y los niños, allí a donde estaban, nadie se pudo lavar las manos para comer. Nadie, no había agua, no había, ¿cuántas llaves necesitamos? No es un tubo y 7 llaves, es más que eso. Es más que eso. No había, pero todos comieron hasta hartarse. Eso no era importante, era lavarse las manos, de la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Nosotros tenemos la tendencia de darle más valor a las cosas que nos enseñaron nuestros padres y nuestros abuelos. Oh, pero es que mi mamá lo hacía así. Oh, hubieras visto a mi abuelito, cómo lo hacía las cosas. Por ejemplo, piensa en cosas como esta. Respecto al matrimonio, mira si lo tienes en lo exterior o no, pero con respecto al matrimonio, ¿consideras normal o apropiado que las parejas solo se junten? Sí, mi familia todos son así. Eso es tradición, eso es cultura. ¿Lo consideras así? Cuando Jesús dijo que el hombre y la mujer se juntan para toda la vida, hasta que la muerte los separe, se casan. O respecto al dinero que llega a la casa, ¿cuántas parejas no conocemos que el marido dice este dinero es el mío y la mujer dice es el mío y tú usas el tuyo y yo uso el mío y los hijos ganan su dinero y los hijos dicen no, mi mamá no me puede tocar mi dinero, oh no, y la mamá le dice tengo esta necesidad, te lo presto. O respecto al compromiso, qué fácil es soltar en banda a una persona. Fácil, no, piérdete. Fácil. Al igual que los judíos del siglo I, nosotros, los creyentes del siglo XXI, hemos sido influenciados por las tradiciones y por la cultura. Y yo les puedo decir, de nuevo, Dios vino a salvarlos. Jesucristo vino aquí a salvarlos. Pero también su deseo es que cambiar nuestro estilo de vida. Porque Él quiere que ustedes y yo llevemos un estilo de vida que sea cada día más parecido a Jesucristo. Que vivamos la imagen de Jesucristo. Que la gente pueda ver a Jesucristo en nosotros. Número 2. Piensa, imagina si con tus actos, con tus acciones, con las cosas que estás haciendo hoy, anulas la palabra de Dios. Piénsalo. Anular es, esto no sirve. Esos judíos que llegaron desde lejos, Jesús les contesta. Y les contesta con preguntas también. ¿Por qué no llegaron con preguntas? De un solo, dos preguntas. Jesús les preguntó, verso 3. ¿Y por qué también ustedes desobedecen el mandato de Dios para seguir sus propias tradiciones? ¿Por qué? Verso 4. Porque Dios dijo. Este es el 4.º mandamiento. Es el primer mandamiento dado al hombre para su relación con las personas. Los 3 primeros de los 10 mandamientos es para tu relación con Dios. Pero este es el primer mandamiento en tu relación con las personas. Y dice, honra a tu padre y a tu madre. Hónralos. Por encima de cualquier relación humana, honra a tu padre y a tu madre. Dice, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Que le corten la cabeza, que lo apedreen, aquel entonces. El que haga eso.
Y dice el verso 5, Jesús hablando. Dice, pero ustedes afirman es, hey, esto es así, es una norma, es una ley. Ustedes afirman que un hombre puede decirle a su papá o a su mamá, no puedo ayudarte. No puedo ayudarte, ¿ah? Porque todo lo que tengo se lo he ofrecido a Dios. O sea, tu mamá, tú sabes que tu mamá tiene una necesidad de 1,000 pesos. Y entonces, habías pensado dárselo, pero no, mejor lo voy a dar de ofrenda. ¿Ah? Lo voy a dar de ofrenda. Y dice el verso 6, y usted lo dice, ¿ma? Y que cualquiera que diga esto, no te puede ayudar porque se lo voy a dar a Dios, esto va para la canasta de las ofrendas, así que tú mejor te quedas ahí sin comer, porque esto va para la canasta de las ofrendas, ¿ma? Y que cualquiera que diga esto, ya no está obligado a ayudar a su padre y a su madre. Ya no está obligado. Y dice Jesús, así pues, ustedes han anulado, los religiosos, ustedes han anulado la palabra de Dios para seguir sus propias tradiciones. ¿Te ves tú alguna cosa anulando la palabra de Dios para darle valor o paso a una tradición? ¿Y sabes qué es lo peor muchas veces? Nosotros no tenemos la capacidad ni siquiera de percibir que estamos viviendo ese cristianismo. Lo estamos viviendo, pero no lo vemos. Estamos cegados. La tradición nos tiene con los ojos cerrados, los oídos, no podemos escuchar eso. ¿Ah? Y ese es un cristianismo vacío, nulo, sin sentido. Por ejemplo, muchos seguimos en las redes. Hay artistas que tienen miles, y por no decir decenas de miles y hasta millones de seguidores. Y seguimos a esos artistas, de los cuales muchos, pero muchos, andan un crucifijo colgado en el pecho o tatuado en el brazo. Pero cuando abren la boca, su lenguaje y su música es ofensiva para las mujeres, para los hombres y para Dios. Sale basura de su boca, pero lo seguimos. Lo seguimos. Por ejemplo, Dios condena de manera directa, clara, rotunda, cosas como el aborto o las relaciones homosexuales, hombre con hombre, mujer con mujer. Dios lo tiene ahí claro. El que le busque el lado a eso está jugando tierrita, está queriendo hacer valer otras cosas por encima de la palabra de Dios. Pero nos detenemos a escuchar y a seguir y hasta a elegir políticos que luchan a favor del aborto y luchan a favor de las relaciones homosexuales, hombre con hombre, mujer con mujer. Lo seguimos. No, pero es que ese es mi líder. Qué bonito habla. Cuando saca los números, el 4% del crecimiento anual y el PIB. ¿No? Pero es mi líder. ¿No? Y luchan porque se legalice el aborto. Luchan. O personas que usan versos como Dios es amor. Dios es amor. Gente utiliza el verso Dios es amor para justificar relaciones homosexuales. Amor es amor. No importa de dónde venga, amor es amor. ¿Ah? Andan con carteles en la calle. Amor es amor. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Cómo estamos con cosas como Dios prohíbe? El robar. Robar. Y no solo robarle al vecino, robarle a la nación. En todos nuestros países, nosotros votamos por políticos o por personas que hoy no pueden comprobar de dónde salió su dinero.
¿No? No pueden decir, pues, la suma de mi sueldo ahorraba el 10%. ¿No? No lo pueden. Yo les voy a decir, cuando Jesús regaña a estos religiosos en el siglo I, nos está regañando a nosotros también. Eso nos alcanza a nosotros, ¿no? Muchos de nosotros vivimos tan cerca de esa línea, creyendo que somos capaces de no cruzar la línea y de no pecar. Pero lo estamos haciendo. Estamos viviendo un cristianismo controlado por la cultura, por las tradiciones. ¿Y sabes qué? Dios quiere que salgamos de eso. Dios quiere que salgamos de eso. Hemos puesto de lado nuestra relación personal con Dios y le hemos dado y hemos caído en religiosidad. Y el cristianismo religioso es vacío. Eso no tiene nada. Es superficial, es barniz. Nosotros en muchas cosas hemos anulado la palabra de Dios. ¿Sabe qué les dije Jesús a los que son así? Mira el verso 7, les dice, hipócritas, hipócritas. Bien habló el profeta Isaías, 600 años antes. Bien habló Isaías acerca de ustedes, cuando dijo, este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. Hipócritas. En griego, en el teatro griego, hipócrita se le llama a las máscaras. De ahí viene el término hipócrita, máscara. Hipócrita significa máscara. O sea, un hipócrita es alguien que se presenta como algo que no es. Algo que no es. ¿Y sabes qué? La gente que tienes a tu alrededor, en tu casa, en el barrio, en el colegio, a donde estés, en la escuela, se va a dar cuenta si tú eres o no un hijo de Dios o una hija de Dios verdadero, real. Si vives un cristianismo real o solo es barniz. O solo es barniz. Tu vida habla más alto que los aleluyas, que tus palabras. Cuando llega el verso 15, el verso 9 del mismo capítulo, de lo mismo que dijo Isaías, dice, de nada sirve, es inservible, no sirve para nada que me rinda culto este pueblo de religiosos, porque sus enseñanzas son mandatos de hombres, no sirve para nada. O sea, en mi caso, ¿no? de nada sirve que yo sea pastor si lo que enseño desde el púlpito o con mi vida allá afuera invalida la palabra de Dios. Digo una cosa así, pero allá afuera hago otra. O el que canta aquí más entonado y más alto. Pero su vida allá afuera es un desastre. Su vida allá afuera grita más alto que lo que canta aquí. Que su Dios no existe. Que Dios no existe. Yo les voy a decir una cosa. Ustedes y yo, Dios nos manda a ser analíticos. Dijo Dios, me amarás con todo tu corazón, con toda tu mente. Amar a Dios. Ser cristiano no es irracional, es racional. Tienes que pensarlo. Existe Dios, vino Jesucristo, no vino. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Lo voy a hacer? ¿No lo voy a hacer? Dios quiere que lo ames con tu mente. Con tu mente. Porque si esta congregación, si nosotros estamos enseñando con palabra o con nuestras vidas, más tradiciones que otra cosa, este es un salón lleno de hipócritas. Y Dios no quiere eso. Y es una expresión que la escuchamos cada rato. Yo no voy a la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas. Está bueno que digan somos pecadores, porque todos somos pecadores. Pero hipócritas, presentan una cara que no son.
Tengo una cara que no son. ¿Qué tal cuando ustedes y yo estamos más interesados en mantener la imagen? ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué va a decir de mí? ¿Ah? Y entonces, yo creo que debemos preguntarnos, ¿qué estamos haciendo con la palabra de Dios? ¿Estamos viviendo la palabra de Dios en nuestro hogar, ahí en la casa? Los esposos con las esposas con sus esposos, los hijos con los padres con los hijos. ¿Están viviendo la palabra de Dios que ya conoces? ¿Ah? En el trabajo. Imagínate que dejas el trabajo y la gente dice, uff, gracias a Dios que se fue. ¿Ah? Eso es terrible, terrible. O en los estudios. Imagínate que cada vez que tienes examen, eres cristiano, cristiana, cada vez que tienes examen, te agarran con un chivo. ¡Wow! O en la calle, lo que dices, lo que gritas, lo que ves, ¿a dónde vas? ¿Ah? Si nuestro corazón, nuestro estilo de vida, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra conducta, nuestro carácter no están alineados con lo que Jesucristo enseñó, no somos más que hipócritas. Personas con una máscara para representar algo que llamamos cristianismo y a la gente no le gusta. Y a Dios no le gusta. Una cosa que debe ser bien clara, bien entendible para todos, es que la obediencia a Dios, a sus principios, la obediencia para vivir esos principios, es fundamental en nuestra relación con Él. Es fundamental. Es fundamental. Mateo 15:12, para una reflexión. Los discípulos se acercan a Jesús. Después que Jesús les da así a los religiosos, llegan los discípulos y le dice, entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, por si no se había dado cuenta, creyeron que tal vez no había dado cuenta, le dice, ¿sabes que los fariseos se ofendieron al oír lo que dijiste? Yo creo que Jesús no se dio cuenta que lo estaba ofendiendo. ¿Sabes que los fariseos, que los religiosos, que los escribas se ofendieron al oír lo que dijiste? Yo les voy a decir algo. Cuando la gente no está viviendo conforme a los mandatos de Dios, se enoja cuando escucha los principios de Dios. ¿Ah? Se ofenden al escuchar los principios de Dios. ¿Ah? Les molesta lo que dice la Biblia sobre el matrimonio, sobre el dinero, sobre el aborto, sobre el uso del tiempo, sobre tu compromiso con las personas, con su iglesia, con Él. Se enojan, se enfadan. Yo te voy a decir, Dios siempre nos reta en su palabra. Nos reta a tomar decisiones. Son personales, tú lo decides o no lo decides, pero Dios te reta. Te reta a meditar de manera honesta en su palabra y tomar decisiones. Por ejemplo, ¿qué cosas de la cultura? Mira esta pregunta. ¿Qué cosas de la cultura y de las tradiciones que vienen de tu familia, la aprendiste en tu campo o en el barrio, pesan hoy más en tu vida que la palabra de Dios? Piénsalo de manera honesta. Hay cosas que tienen más valor. Y el reto sería que si hay alguna área y tú descubres que hay una área que estás viviendo no en blanco y negro, estás viendo una zona gris ahí, no eres ni picha, ni cacha, ni dejas batear. ¿No? El reto es que si descubres que estás haciendo cosas
porque tus papás lo hacen. Estás haciendo cosas porque los abuelos lo hacen o el corito del colegio, del barrio lo hace. Rompas con eso y empieza a hacer lo que Dios manda. Ese es tu reto, pero es personal. Tú decides, hey, esto no es de Dios, lo voy a dejar de lado. En Mateo 15, 13, Jesús le contesta a sus discípulos y le dice Jesús algo que parece que no fuera parte de eso. Pero dice, cualquier planta que mi Padre Celestial no haya plantado, no haya sembrado, será arrancada de raíz. Ups. Wow. Yo me pregunto a mí mismo, ¿será que yo fui plantado por Dios o por quién? Porque si no soy una planta plantada por Dios, hubo alguien más. Hay un pasaje en Mateo 13, que Jesús está hablando de cómo es el reino de Dios. Dice que el reino de Dios es semejante a que un sembrador sembró buena semilla. Buen trigo, sembró buen trigo. Y de repente en medio del trigo empezó a aparecer otras hierbas malas que no sirven. Y llegaron sus empleados y le dijeron, hey, ¿cómo es posible que sembraste buena semilla y de repente aparece mezclada con un montón de basura? ¿Cómo es posible? Entonces, cuando llega al verso 25 del capítulo 13, dice que cuando todos estaban durmiendo, llegó un enemigo. Sembró mala hierba entre los trigos y se fue. No se quedó ahí, la sembró y se la dio. ¿Ah? Jesús después dice, porque le dijeron, hey, vamos a arrancar esto ya. Arrancamos la mala hierba. Le dijo, no, déjalo ahí. Que crezcan juntos, uno al par de otro. Que cuando llegue el día final, el día de la cosecha, vamos a separar lo malo de lo bueno. Lo bueno va para donde tiene que ir, donde el Señor, y lo otro va a ser quemada en el infierno. Va para el fuego, va para el fuego. Si yo no soy una planta sembrada por Dios, si tú no eres una planta sembrada por Dios, estamos aquí sembrados por el enemigo. Porque no es cualquiera que sembró, fue el enemigo el que la sembró. La sembró. Y entonces hay que cambiar eso. Yo no quiero seguir siendo una mala hierba que fue plantada por el enemigo. Y para cambiar eso, hay algo que tú tienes que empezar y el comienzo de eso no es más que estar seguro que has nacido de nuevo. Esa es la base. Si no has nacido de nuevo, hey, todavía estás ahí en medio del trigo, pero no eres parte del trigo. Eres una planta plantada por el enemigo. Hay que nacer de nuevo. Hay que aceptar el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Es la única manera. Solo a través de Jesucristo se nace de nuevo y es indispensable nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Te toca fuego. Te toca fuego. O sea, para cambiar eso, se necesita rendirnos a su plan. No sigas tu plan, el plan de tus papás o de tus abuelos o de lo que te enseñó alguien por ahí. Sigue el plan de Dios, lo que está en su palabra. El que cree en mí tiene vida eterna. Punto. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre y no es por mí. Punto. No le busques lado. ¿Ah? Y entonces después de eso empieza a vivir sus mandamientos. Pero no de palabras, no tienes que hablar. Vívelos. Vívelos. Ponlos en la práctica. Deja las tradiciones. Deja esa cultura que te enseñaron. Y obedece los mandamientos. Y decide servirlo a Él. Sírvelo a Él. No hay mejor
amo que Dios. Dios no te va a dar, Dios no me va a dar, a ninguno nos va a dar algo que no merecemos, algo negativo. Piénsalo. Vamos a seguir hablando de esto, porque es bien importante que ustedes y yo entendamos si somos realmente cristianos o solamente somos religiosos. Piénsalo. Oremos. Dios, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia para con nosotros. Gracias por haber mandado a tu Hijo a morir en esa cruz para pagar por nuestros pecados. Gracias porque nosotros entendemos hoy de manera clara, directa, que sale de ti, que solo en ti hay salvación. Solo en ti hay vida eterna. Señor, gracias, porque tu deseo es que tú y yo seamos padre e hijo en una relación de amor, de obediencia, de seguir tus principios, de vivir conforme a tu voluntad. Y tus mandamientos, Señor, no son gravosos, son para nuestro bien. Que tomemos esa decisión, Señor, de cortar con aquellas cosas que son de la cultura, que más le están haciendo daño, no solamente a mí, a las personas que me rodean. Gracias, Señor. Que podamos meditar en tu palabra, Padre, en ese pasaje ahí en Mateo 15, para que sepamos a dónde estamos parados. Es salir con la frente en alto diciendo, hey, yo soy un hijo de Dios. Yo soy un seguidor de Jesucristo. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.